Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que participe en nuestros estudios, ¿verdad? Los miércoles a las 7 estamos ubicados en el downtown de la ciudad de Clarksville, en 10 Main Street, ¿verdad? Participe, únese a la familia de Dios, aprenda la sana doctrina, congréguese en una iglesia conforme al corazón de Dios. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de la doctrina de la elección, porque sabemos que ahorita las elecciones están de moda, ¿verdad? Pero también la Biblia habla de la elección. Muchos la llaman la doctrina de la predestinación. Vamos a hablar muy importante acerca de esto. Pero este tema muchos ministros no lo hablan, no lo enseñan, no lo creen, porque cuando tú hablas de la elección o de la predestinación, inmediatamente las personas te tachan y te dicen, que esa persona es calvinista. Por eso lo pusimos aquí en el pizarrón. No soy calvinista, yo no soy calvinista. Yo predico la sana doctrina, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque voy a tener un programa que se llame ¿Por qué no soy calvinista? Entonces ustedes lo van a poder ver. Pero vamos a enseñarla hoy correctamente, no como los enseñan los calvinistas. ¿Por qué? Porque es una doctrina bíblica, es una doctrina que está en la sana doctrina, está para la iglesia y tenemos que hablar de ella, ¿verdad? Por ejemplo, habla muchas veces de la predestinación y no podemos ignorar las escrituras, ¿verdad? Voy a enseñarle la lección de la predestinación como la sana doctrina, no como los calvinistas. Para ser predestinado necesitas confiar en el Evangelio, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta porque los calvinistas piensan que aquí, antes de Adán, ¿verdad? Dios escogió a todo el mundo, lo predestinó y ya sabe y estas personas van a ser salvas, pero no. La predestinación bíblica en la sana doctrina habla de una elección. ¿Qué es una elección? Elección es escoger, ¿verdad? ¿Por qué tenemos nosotros elección? Porque tenemos algo que Dios nos dio que se llama, ¿cómo se llama? Libre albedrío. Por ejemplo, los calvinistas dicen que no existe el libre albedrío. ¿Cómo dicen que no existe el libre albedrío y si está en la Biblia? Por eso voy a hacer un video de por qué no soy calvinista, ¿verdad? Pero vamos a ver hoy que para tú ser elegido necesitas confiar y creer lo que Jesús hizo en la cruz. Vamos a ver cómo trabaja la doctrina de la elección o predestinación, ¿verdad? Si nosotros vemos en un diccionario cristiano, por ejemplo el de 1828, Webster, ¿verdad? Es el diccionario que yo le recomiendo si usted estudia la palabra de Dios. No vaya en Google y ponga ahí elección y usted ve lo que sale ahí en primera plana, porque cuando usted se va en las redes sociales, en Google o en otros sitios de internet, salen los que pagan más, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos. No sale un diccionario cristiano. Entonces tenemos que poner mucha atención en eso, ¿verdad? Bueno, en el diccionario Webster de 1828 dice que elección es un acto para escoger, ¿se fija? Y vamos a ver la cita que vamos a pasar esta. Bueno, hay varias citas de la doctrina de la predestinación o de la elección en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver primero quiénes son elegidos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 4 al 6, vamos a leerlo. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra ¿qué? Elección. Entonces, ¿hay una elección o no? Para una predestinación tiene que haber una elección. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y
recibiendo la palabra por medio de gran tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Aquí la Biblia nos dice, ponga mucha atención, que para que usted sea predestinado o elegido, usted tiene su libre albedrío, tiene que elegir. ¿Elegir qué? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Y 1 Corintios 15, del 1 al 4 nos dice lo que hizo Jesús, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia. Entonces la Biblia dice que si tú elegiste bien el Evangelio, creíste y confiaste con tu libre albedrío, tú vas a ser elegido de Dios. ¿Verdad? Porque los calvinistas dicen que solamente los elegidos de Dios son los que Él escogió, y no es cierto, porque la Biblia habla de que Jesús murió por todos, no por algunos. Entonces eso lo vamos a explicar, ¿verdad? Vamos a ver Hechos o Actos 10, 35. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que en toda nación se agrada del que teme y del que hace justicia, ¿verdad? Entonces vemos aquí, por eso le puse tres flechas aquí, que en la elección tú puedes elegir cuando tú estás en un país. Cuando tú estás en un país, por ejemplo, hoy en día, aquí en los Estados Unidos se celebran las elecciones, los ciudadanos pueden elegir. ¿Y qué clases de ciudadanos hay en un país? Dos clases, ¿verdad? Hay naturales, ¿verdad? Que nacieron aquí y que se nacionalizaron, ¿verdad? Se nacionalizaron. Hay dos clases de ciudadanos. Entonces, ahí en 10:35 nos dice muy claro que, sino que en toda nación se agrada el que teme y hace justicia de Dios. Entonces, la elección está en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque podemos elegir tener nuestro libre albedrío. ¿Para qué? Para salvación, para una relación familiar y para un país, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí en el país? Podemos votar, ¿verdad? Votamos por los demócratas o votamos por los republicanos, porque aquí solamente en los Estados Unidos hay dos partidos mayores, ¿verdad? Pero entonces hay una elección. Dios nos dio esa capacidad de elegir. Los calvinistas dicen que nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces, ¿cómo nosotros votamos? Yo no me explico, ¿verdad? Por ejemplo, en una relación familiar, cuando tú te vas a casar, tú tienes una elección, ¿verdad? Tú puedes elegir. Tú sales con una chica, ¿verdad? Le dices un helado, le dices a qué hora sales por el pan, y después ya se dice, no, pues yo quiero ser tu novia, me quiero casar contigo, y entonces ellos eligen. Claro, y les da un anillo de compromiso y todo eso, ¿verdad? Hay ocasiones que no, que las familias se ponen de acuerdo y dan a las hijas, o las cambian por mercancía o por propiedades o por negocios entre las familias, pero la mayoría de gente en todo el mundo escoge. Así como aquí escoges tú para estar en un país, ¿verdad? Porque tú, si estás en un país legalmente, te puedes hacer ciudadano, te puedes nacionalizar. Aquí en una relación familiar, tú escoges si te quieres casar o no. Entonces Dios nos dio esa capacidad de elegir. Y los calvinistas dicen que no. Pero si no tuviéramos esa elección, fuéramos robots. Dios no necesita robots. Dios necesita que todo aquel que venga a las plantas de sus pies sea voluntariamente. Entonces, la doctrina de la elección nos explica que nosotros podemos ser elegidos usando ese libre albedrío en lo que Jesús hizo en la cruz. Pero ponga mucha atención. Cuando usted usa su libre albedrío en lo espiritual para salvación, se acaba su libre albedrío ahí, porque Dios lo compra.
Usted puede seguir usando su elección para lo familiar o para su país, pero concierte a lo de la salvación ya no, porque ahora usted ya le pertenece a Dios. Usted ha muerto juntamente con Cristo, entonces usted ya no tiene libre albedrío para salvarse o no, porque Él ya tiene el control. ¿Sí me explico? Eso es lo más importante del principio de este estudio, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿qué es tan importante es que una nación siga a Dios? Porque la nación le va a ir bien. Este país fue formado con valores de la Biblia. Dice aquí en la Constitución de los Estados Unidos, we are the people of the United States under God. Somos la gente de los Estados Unidos bajo Dios. ¿Por qué? Porque la Constitución se hizo para que el hombre hiciera lo que Dios le permitiese. Y ahora quieren cambiar las leyes y ahora quieren cambiar la Constitución y decir, ahora tú tienes que hacer lo que otro hombre diga, no lo que Dios permite hacer. Entonces vamos a ver 1 de Pedro 1, capítulo 1, 18. 1 de Pedro 1, 18 y el versículo 25, o el 25, vamos a leer toda. Y dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinando antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los posteros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos, le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza que sean de Dios, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amad los unos a los otros con corazón puro, siendo rociados no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Vamos a leer el 25. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, ya que esta palabra por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces dice Pedro que nosotros somos elegidos, fuimos rociados, fuimos renacidos. Acuérdense muy bien este término, renacido. Nadie puede renacer. Nadie puede renacer, ni un Buda, ni un que le crea Mahatma Gandhi, ninguna clase de religión Buda, ni ninguna clase de religión puede renacer más que los cristianos. Porque Dios, cuando hizo el cielo y la tierra aquí, ¿en cuántos días? 6 días, ¿verdad? Creó todo lo físico, pero aquí en la cruz Él vuelve a crear la creación, el nuevo hombre en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces volvemos a nacer. Eso no significa que volvamos a reencarnar, no, porque mucha gente piensa que de la reencarnación, pero no, reencarnar no, renacido espiritualmente. Aquí vamos a aprender espiritualmente, espiritual. Entonces Dios no creó nada de la nada hasta la cruz, creó a la nueva criatura, que son los redimidos. Por eso ya se les acaba su libre albedrío, son elegidos, son predestinados y son salvos. No hay vuelta atrás, porque Dios hace toda la salvación. Dios hace toda la salvación, ¿verdad? Dice Efesios 2, 8 y 9. Dice: somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros. Ni siquiera la fe es de nosotros, es de Dios. ¿Por qué? Porque Él ve nuestro corazón, nos inyecta esa fe para que nosotros podamos elegir. Y esto no lo entendemos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir adelante. Sin escoger su propio corazón. Vamos a ver Timoteo, 1 Timoteo 2. 1 Timoteo capítulo 2.
1 Timoteo capítulo 2, versículo del 4 al 6. Y dice así la palabra de Dios: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, que es Jesucristo, hombre, por el cual se dio a sí mismo por el rescate de todos. Entonces, Dios quiere que todos crean lo que Él hizo en la cruz. Y Jesucristo murió por todos los que van a creer. ¿Se fijan? Entonces, eso, señores calvinistas, eso no lo explican ustedes en su iglesia. Porque Jesucristo murió por todos, para que no, y se dio a sí mismo por rescate por todos, ¿verdad? Para la gloria de Él. Ahí mismo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 9, dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra fiel y digna? El Evangelio. Porque esa es la entrada para ser elegido. Porque si no escuchas el Evangelio, no eres elegido. Versículo, ya lo leímos, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la sana doctrina. ¿Ya ven? La sana doctrina. ¿Verdad? Vamos a leer el 16. Dice: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser juzgados por este Evangelio. Romanos 2:16. Los secretos de los hombres serán juzgados por mi evangelio, dice Pablo. ¿Por qué dice por mi evangelio? Obviamente porque había otros. Entonces, diga que Jesucristo murió por todos, entonces la elección es para todos, porque dice que si ponemos fe en qué, dice Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice: fe en su sangre. Dice: Él se puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Que Jesús se puso en mi lugar. Esa es la única forma que Él nos podía haber elegir, que Él mismo se diera el sacrificio para que creyéramos lo que Él hizo Él. En otras palabras, ¿verdad? Vamos a ver 1 Juan 1:2. 1 Juan 1:2. 1 Juan 1:2, que es muy importante. Este estudio es básico, es corto, es una doctrina corta, pero la vamos a explicar con lujo de detalle, como la explica el apóstol Pablo. 1 Juan 2:2. 1 Juan 2:2. Y dice: y Él es, ¿quién es Él? Pues Jesús, ¿va? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Se fijan? ¿Cómo Cristo murió por todos? Entonces, aquí no hay uno es elegido, otro no es elegido, porque los calvinistas dicen así. Los que le enseñan el calvinismo dicen: bueno, pues mira, yo te voy a hablar de Jesús, Jesús te ama, Jesús es nuestro Salvador, y tú no prestas interés. Entonces dicen: no, ese no está predestinado por Dios. Y ya no dejan. ¿Qué tal si ni siquiera es el tiempo de Él? O sea, ellos lo prejuzgan a la persona. ¿Por qué? Pero vamos a ver qué es la predestinación de Dios, porque nosotros no comprendemos en nuestra mente finita lo que Dios puede ver, porque Dios puede ver todo. Dios puede ver el presente, el pasado y el futuro. Por eso se llama predestinación, porque Él realmente sabe quién va a ser salvo. Dicen los calvinistas: pues Él nos conoció desde antes de la fundación. Claro, Él conoció no solo a los salvos, a todo el mundo. Pues Él es Dios. No solo a los salvos, a todo el mundo. Hasta cuántos pajaritos iban a nacer, cuántas lechugas iban a nacer, cuántas tortugas. Todo. ¿Por qué? Porque Él es, vamos a poner la palabra aquí. ¿Ah? Son esas palabras que no puedo decir luego, ¿verdad? Omnisciente. ¿Qué es omnisciente?
que lo sabe todo, que no lo puedes esconder todo, que Él es todopoderoso, ¿verdad? Si ahorita se cae una piedrita en la barranca y en el mar, Él sabe. No se le puede esconder nada a Dios. Él sabe qué voy a pensar en los próximos 3 segundos, en la próxima media hora, qué voy a decir la otra semana a esta hora. Él lo sabe. Entonces es poderoso, no entendemos Dios. Vamos a ver qué dice Dios, qué dice Jesús en Mateo 11. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, ¿verdad? Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Cuántos que aquí están cargados y trabajados? ¿Va? Bien, ya llegamos ya a la casa a cerrar los ojos, ¿va? Al sofá. Venid todos los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso, humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dice Jesús? Venid solo los escogidos. No, calvinistas no dice eso, ¿verdad? Dice, venid todos, ¿verdad? Me gusta decirlo así para que los hispanos entendamos, todos. Venid todos. No dice un grupo seleccionado. Entonces, la salvación es para todos. Pero depende de ti, de tu libre albedrío, que tú creas de todo corazón. Pero vamos a explicar qué es creer de todo corazón, porque muchas veces no entendemos. En primera, ¿cómo se dice en inglés libre albedrío? ¿Por qué lo pongo en inglés? Porque lo puedo explicar más fácil. Free will. ¿Sabe qué es will en inglés? Es testamento. Porque, por ejemplo, si usted hace un living will, es un testamento que lo está haciendo cuando todavía no se muere, ¿verdad? Entonces, un will es una decisión crucial. Por ejemplo, si usted hace un testamento, ¿verdad? Dice, yo le dejo todo a mis 3 hijos y le dejo las llaves del Mercedes al perro y lo que usted quiera, deja en su testamento. Entonces usted ya se muere. ¿Usted se puede echar para atrás lo que dijo? No, porque es un testamento, es un testimonio. Entonces, cuando tú haces un libre albedrío de escoger a Jesús, es una cosa crucial que tú no te puedes echar para atrás. Porque si tú piensas, bueno, yo voy a decidir por Cristo, voy a creer y voy a confiar en Él, y tú estás en tu mente así, como que sí, como que no, Dios puede escudriñar los corazones, entonces no eres salvo. Dios no te va a sellar hasta que tú estés completamente seguro de lo que tú quieres. Entonces Dios dice, sí, yo voy a sellarlo, porque Él cree de todo corazón, o sea, con toda tu cabezota que está dentro de ti, que puedes tú hacerlo. Eso es muy importante, que no entendemos. ¿Por qué? Porque dice que Jesús murió en la cruz. En Hebreos 9:17 dice que el Nuevo Testamento comienza con la muerte del testigador. Entonces, tu Nuevo Testamento comienza cuando tú crees de todo corazón y confías en Cristo. Entonces tú mueres juntamente con Cristo, porque ya no hay decisión para echarme para atrás. Si tú hiciste esa decisión, Dios te sella, porque creíste de todo corazón. ¿Se fija por qué muchos no son salvos? Porque no tienen esa decisión crucial de si los siguen o no lo siguen a Él, ¿verdad? Están, como dice mi suegra, ¿verdad?, con un pie afuera y un pie adentro. O religiosos, muy bien, ¿verdad? Bueno, ese es el libre albedrío, una libre decisión, pero es una decisión terminal. Eso no entendemos nosotros. Una decisión crucial. Haz de cuenta que alguien te saca una pistola y dices, si dices esto o dices lo otro, si no te mato. Entonces usted dice, no, ahí no se va a equivocar, ¿verdad? Porque es una decisión crucial. Entonces es lo mismo cuando uno cree y elige lo que hizo Jesús en la cruz. Si tú crees a medias, no eres salvo. Si tú crees parcialmente, no eres salvo. Dice que no va a rechazar un corazón contrito. Contrito quiere decir que
Ya no te cabe otra cosa en tu cabeza, ya decidiste. Ya decidiste. Y humillado, que quiere decir que dependes de Dios. Entonces es muy importante para esta doctrina. Vamos a seguir adelante. El ser humano dijimos que puede tomar decisiones, ¿verdad? El ser humano puede decidir una sola vez, una sola vez, porque en Hebreos 9 también nos dice que Cristo murió una sola vez, ¿no? Su salvación se pierde y se vuelve a sacrificar Jesús las veces que usted quiera, no, una vez y para siempre, el sacrificio de Él, ¿verdad? Y el ser humano toma decisiones para su salvación una sola vez. O puede estar tomando medias decisiones y nunca ser salvo. Eso le pasa a los religiosos. En la relación familiar tú puedes hacer elecciones, ¿va? Tú te vas a casar y tú decides, ¿me caso o no me caso? ¿Verdad? O a lo mejor te comiste la torta en el recreo y ya te van a casar, pero tienes que hacer esa decisión. Pero si no te decidiste a casarte, te decidiste a comerte la torta, una de dos. Entonces, en una nación y un país también tú puedes elegir. Tú puedes ser un buen ciudadano, un mal ciudadano, tú puedes votar por los que quieren ser gobernantes de este país. Porque si Dios siempre te va a seguir dando una elección, pero ya no para salvación, porque esa es una sola vez, ¿verdad? Para siempre, ¿verdad? Deberes de ser humano, civiles, ¿verdad? ¿Qué es civil? Ser un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque cuando eres un buen ciudadano, a la nación le va bien. Dios la mira con ojos de misericordia, ¿verdad? Si la mayoría de gente es buena en esa nación, Dios la socorre y la ayuda, pero si la nación la que está dividida y la mitad son ovejas y la otra mitad son lobos, entonces ya como que Dios dice, ahí no me meto, ¿va? Entonces es muy importante cuáles son los deberes civiles, ¿verdad? Las responsabilidades que tú tienes civiles. ¿Cuáles son las responsabilidades civiles? De ser un buen ciudadano, de no tomar ventaja en los programas del gobierno, de ayudar a otros, de ser voluntario, porque mucha gente dice eso, ¿no? Así un día, ya no me acuerdo cuándo, quizás en las elecciones del 2002 o algo así, alguien me dice, ¿tú vas a votar? Le digo, todavía no sé si voy a votar. Ah, entonces tú no eres un buen ciudadano. Le digo, ¿tú levantas la basura en la calle? Me dice, no, ¿cómo crees? Le digo, pues tú tampoco eres un buen ciudadano, ¿verdad? Porque un buen ciudadano lo hace. Yo, donde vivo, en la esquina donde vivo, la gente a veces tira basura o se vuela del vecino, yo junto la basura y la tiro a la basura. ¿Por qué? Porque esto es parte de ser un ciudadano, tener una buena ¿qué? Vamos a poner aquí, moral. Una buena conducta, ¿verdad? Nos dicen aquí. Eso da mucho que decir. Ese es los deberes del ser humano. Para la iglesia, ¿cuál es el deber de la iglesia, del cristiano? Reflejar la gloria de Dios. Es un deber. Ya fuiste salvo, ya fuiste comprado, ¿cuál es tu deber? No te canses de hacer el bien, ser un buen ciudadano, ayudar a los otros, participar en la iglesia, servir en la iglesia, ser un instrumento de Dios, apoyar a la iglesia. Eso es ser una buena iglesia. Porque también hay malas iglesias. No religiosamente, sino todo de corazón. Eso es lo que a Dios le importa, ¿verdad? En la familia tienes elecciones, pero también tienes deberes. ¿Cuáles son tus deberes como familia? Tienes que ser un buen padre, una buena madre, tienes que ser un buen hijo, ¿verdad? Tienes que ser un proveedor para tu casa, tienes que ser un buen mayordomo, tienes que inculcar a tu familia que vaya a la iglesia, tienes que inculcar a tu familia que tenga una conducta moral buena. Entonces, como ven, la elección hace Dios que nosotros seamos más responsables, no solo en las cosas de Dios, sino en el alrededor donde nosotros vivimos. Esa es la elección, ¿verdad? Y no lo entendemos, ¿verdad?
Esas son las responsabilidades que Dios tiene. ¿Por qué? Porque no puede haber amor sin elección. No puede haber amor. Cuando tú te vas a casar con alguien, es que no lo amo, no lo elijo. ¿Va? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ser un buen ciudadano. Tiene que haber amor. ¿Eres un buen miembro de la iglesia? Tiene que haberse derramado el amor de Dios en ti para ser buena iglesia, si no eres un religioso más. ¿Se fijan? Entonces, sin amor, sin elección no hay amor. Entonces, ¿cómo muchos no predican o enseñan la doctrina de la elección? Porque elección viene de Dios, porque Él nos hizo como seres morales para que nosotros pudiéramos decidir el camino del bien o del mal, si no fuéramos robots, ¿verdad? Vamos a ver en nuestra Biblia Romanos 8, ¿verdad? Romanos 8. Apenas predicamos de Romanos 8, 28, ¿verdad? Vamos a Romanos 8, 28 otra vez. ¿Qué les parece? Esto es muy importante, esta cita, y usted la va a determinar. Acuérdense que si Romanos fuera un diamante, Romanos 8 fuera la piedra. Y dice, sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que eligieron creer lo que Jesús hizo en la cruz. Para que el amor de Dios, como dice Romanos 4 y 5, se derrame en sus corazones de ellos. Sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto conforme a su propósito son llamados. Dice en 1 Corintios que todos, otra vez, ¿verdad? Todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. No, aquí no hay nadie en la iglesia que, Dios no me ha llamado. No. Todo aquel que ha sido sellado es llamado al ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Que tú prediques el evangelio a otros, para que sean salvos. Porque a los que antes conoció, ¿por qué antes conoció? Porque aquí Dios, fíjense, aquí Dios conoció a todos. Aquí vamos a poner a algunos personajes, ¿verdad? Unos en rojo, que son los que se portan mal, y unos en negro, los que se portan bien. ¿Ah? Los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó Dios? A unos para bien, otros para mal. Porque Dios a todos conoció, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces Dios sabía que algunos iban a ser a la imagen de su Hijo. No todos, pero algunos, los que creyeran a lo que hizo Él en la cruz. Y también los justificó. Acuérdense, vamos a poner aquí, ¿verdad? Porque mucha gente no entiende aquí. ¿Quiénes son predestinados? Los que se van a ir al cielo, y después al milenio. Pero aquí en el cielo no hay gente que salva. Aquí no está lleno de buenos, hay gente salva. Porque muchos dicen, no, los buenos se van a ir al cielo. La Biblia no dice eso. Dice que los salvos se van a ir al cielo. ¿Quiénes son los salvos? Los que fueron justificados con la sangre de Cristo por creer lo que hizo Él en la cruz. Y hubo un poder en ellos que Dios los hizo una nueva criatura. ¿Verdad que Dios no se equivoca? ¿Verdad? Quizás un ex ladrón, ex prostituta, ex mocha orejas, ya llega al cielo, pero ya llega más limpiecito porque Dios lo fue limpiando. Seguimos. Y a los que justificó, también glorificó. Ok, aquí está el proceso de Dios, vamos a ponerlo. Proceso de Dios 1, 2 y 3.
predestinó, justificó y glorificó. ¿Se fijan? ¿A quién predestinó? A los que eligieron lo que hizo Jesús. Entonces derramaron su sangre y los limpió, los justificó. Y un día nos va a glorificar, nos va a dar un cuerpo glorioso. Seguimos. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ok, aquí va a ir la explicación de la sana doctrina. Este es Dios. Dios puede ver el pasado, el presente y el futuro. Por eso se llama predestinación, porque Dios sabe cuánta gente va a aceptar el sacrificio de su Hijo. No porque ya los escogió desde acá, si no, no hubiera venido aquí a sacrificarse. Sino, Él sabe el proceso del humano, que todo lo hace, y Él lo hace. ¿Quién nos predestina? Dios, con el Evangelio. ¿Quién nos justifica? La sangre de Cristo. Y un día nos va a dar un cuerpo glorificado para que renazcamos completamente. Ahorita solamente nosotros somos la primicia de la resurrección. Cuando se completa esa resurrección, vamos a tener un cuerpo semejante a Jesús. Esa es la doctrina de la elección y de la predestinación, no la doctrina de los calvinistas, porque vamos a tener un programa que se llame ¿Por qué no soy calvinista? Porque no solo eran en esta doctrina, sino en muchas. ¿Verdad? Y yo ya leí los libros de Juan Calvino, pero yo me guío por la Biblia, no por los libros de Juan Calvino. ¿Verdad? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ellos niegan que Cristo murió por todos y que nosotros tenemos libre albedrío cuando la Biblia dice otra cosa. Porque si no, no fuera justo para Dios. Entonces, un día, por ejemplo, como los calvinistas piensan, y que se perdió, los rojitos que se perdieron, un día que llegan aquí al trono blanco de Dios y le dicen a Dios, bueno, tú te vas a ir al lago de fuego. Y entonces él le va a decir, pues tú tienes la culpa, Dios, porque tú no me predestinaste antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? No, como que no, como que suena mal. Dios no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque les dio la oportunidad de oír el Evangelio. Eso es lo más importante. Entonces la doctrina de la elección es muy importante, porque cuando nosotros confiamos en el sacrificio de su Hijo amado y somos muertos y juntamente resucitados con Él, nosotros ya estamos predestinados para su gloria. De eso se trata la doctrina de la elección o predestinación. Eso lo tenemos que decir. Y esta clase la vamos a poner en las doctrinas sanas, porque esta doctrina es sacada directamente de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Vamos a ponernos de pie. Ok, pastor. Dígame. Ok, hay una teoría que dice que los artemisianos, algo así, que ellos creen en Jesús, ¿verdad? Pero pueden perder la salvación. Ok, vamos a... ¿Cuál es ese? Porque vamos a hablar de ese tema cuando veamos la doctrina de la seguridad eterna. Y vamos a hacer otro programa, porque no soy armiteísta. Para los armiteístas piensan que la salvación se puede perder por 8 o 7 versículos que hay en la Biblia que no los comprenden. Y vamos a ver todos los versículos para ver cómo ellos creen o cómo piensan, ¿verdad? Uno de los versículos es en el Apocalipsis capítulo 2, dice: yo te raré del libro de la vida. Entonces ellos piensan, los adventistas piensan, bueno, si Dios me puede borrar del libro de la vida, me borra de mi salvación. Pero los adventistas no saben que Dios tiene 7 libros, no solamente un libro. Tiene el libro de la vida, donde todos nacieron antes de la fundación, y estos fueron borrados, como se van muriendo, como se van yendo al lago de fuego,
y el libro de la vida del Cordero, que nadie te puede borrar, ¿verdad? Por falta de conocimiento, ¿verdad? Vamos a ponerlo de pie. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor, porque tú nos predestinaste para tu gloria, tú nos predestinaste para ser siervos tuyos, para ser obreros tuyos, que no tenemos nada que avergonzarnos. Padre, danos más palabra, danos más luz, Señor, para que nosotros podamos predicar la sana doctrina a muchos. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice: Amén.